La aviación de la Segunda Guerra Mundial. En el video anterior mencioné el ataque contra Erwin Rommel en Francia en 1944, cuando dos Spitfire aliados atacan el vehículo en el que viaja Rommel. En ese evento, pilotos entrenados para volar y combatir en aviones que sin mayor problema viajaban a más de 400 kilómetros por hora y combaten contra aviones que viajan a velocidades similares, en un campo de batalla en 3 planos, por lo que en teoría no tendrían ningún problema en impactar a un automóvil que se mueve tal vez a 80 kilómetros por hora, son incapaces de destrozar el vehículo, y de las más de 100 balas disparadas, una cantidad insignificante impacta al vehículo de Rommel, y las heridas más graves son el resultado de que el automóvil se estrella no del impacto de las balas. Derribar un avión enemigo es una tarea complicadísima. John Breuning, autor de temas de aviación de la Segunda Guerra Mundial, afirma que solo el 5% de todos los aviadores que combatieron en la Segunda Guerra Mundial lograron derribar 5 o más aviones enemigos. Pero ese 5% derribaron alrededor de la mitad de los aviones derribados en combate aéreo. Piense en ese dato: 95% de los aviadores que participaron en esta guerra derribaron 4 o menos aviones enemigos. Sería interesante saber cuántos nunca lograron derribar un solo avión. En todo caso, que no le quede duda de que la tarea era dificilísima. En el video previo mencionaba los 3 factores principales que impactan el combate aéreo: la velocidad, el blindaje y el armamento. Se supondría que si su avión tiene la mezcla correcta de estos 3 elementos, lo que quiera que eso signifique, y cada nación tiene una opinión distinta, entonces sus posibilidades de vencer en el combate aéreo son las mejores. Pero hay factores adicionales que pueden limitar sus posibilidades o las del enemigo. Antes de hablar de estos factores, es importante recordar que para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la aviación ha existido por más o menos 35 años y el primer vuelo realizado, si es que acepta que los estadounidenses Wright fueron los primeros en realizar un vuelo, fue una novedad que más bien se ve como una curiosidad. Los primeros años de la aviación se ven más como una curiosidad más digna de un espectáculo que de un uso práctico. Para el momento de la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, el uso de aviones es para fines de exploración. Al encontrarse en el aire con aviones enemigos, se decide instalar armamento. Más tarde ya cumplen misiones muy rudimentarias de bombardeo. Pero todas las naciones se han dado cuenta de que la aviación jugará un papel fundamental en la guerra del futuro. Cuando Hitler asciende al poder en 1933, acelera el rearmamento alemán, el cual ya estaba en proceso incluso antes de su nombramiento. Y cuando la Fuerza Aérea Alemana alcanza el poder suficiente, la Alemania nazi anuncia al mundo que la Luftwaffe ha renacido y está lista para combatir de ser necesario. Constantemente hacen demostraciones aéreas a las que son invitados políticos, militares y personajes influyentes de otras naciones. El objetivo es que ellos mismos verifiquen el avance alemán y que prevengan a sus naciones del riesgo de enfrentarse a Alemania. Esta práctica trae una segunda consecuencia que Hitler y su régimen debieron anticipar. Efectivamente, los han impresionado y asustado, pero al regresar a sus naciones el mensaje es: si nos vamos a enfrenar a los alemanes, entonces necesitamos una aviación mucho más avanzada y numerosa, por lo que las naciones industrializadas empiezan a desarrollar su nueva generación de cazas y bombarderos. Los alemanes se involucran en la Guerra Civil Española, no solo asesorando al bando nacionalista, sino enviando equipo de guerra y combatientes. Alemania toma a España como un laboratorio para probar su equipo de guerra y tácticas, las cuales utilizarán con mucho éxito en la Segunda Guerra Mundial.
Pero no son solo los alemanes los que están tomando nota de lo que ocurre en España. Otras naciones también lo hacen y diseñan sus armas y tácticas tomando en cuenta lo que Alemania ha mostrado. Saben que la amenaza es real. Estos eventos explican parcialmente por qué las fuerzas que se enfrentan durante la batalla de Gran Bretaña en 1940 son bastante parejas. En el Pacífico la situación es distinta. El gran poder en esa zona del planeta fuera de los europeos y sus colonias y los soviéticos son los japoneses, y ellos son muy reservados con el desarrollo de su armamento. Pero los occidentales no están preocupados, ya que asumen que el armamento con el que cuentan los japoneses debe ser de origen occidental, copias de modelos occidentales. Y si son modelos creados por los japoneses, estos no van a alcanzar el nivel de sofisticación, poder y letalidad de los modelos occidentales. A pesar de los reportes que están recibiendo de los chinos y de los pilotos mercenarios que pelean en el bando chino, incluyendo los famosos tigres voladores estadounidenses, nadie se ha tomado el tiempo de verificar los reportes que indican que el equipo de guerra japonés, en particular uno de sus aviones de combate, es de cuidado. Ocurre Pearl Harbor a primeras horas del 7 de diciembre de 1941 y antes del final del día a lo largo y ancho del Pacífico, las Fuerzas Armadas japonesas habrán mostrado su letalidad. El ataque más indicativo de este día es el ataque a las Filipinas, el cual ocurre 8 horas más tarde del de Pearl Harbor, por lo que no se lo puede considerar un ataque sorpresivo. Los estadounidenses tienen bombarderos y cazas de combate en las Filipinas, pero son incapaces de detener a los bombarderos japoneses que vienen acompañados de cazas de combate, lo que debería ser imposible dada la distancia desde la cual se ha lanzado el ataque japonés. Las sorpresas para los occidentales apenas empiezan. Entramos entonces al primer factor adicional que determina quién triunfa en el combate aéreo: las tácticas de combate. Al inicio de la guerra en el Pacífico se enfrentan por un lado el Japón, que lleva años en guerra con China, incluyendo combates aéreos con aviones y aviadores de múltiples nacionalidades, por lo que conocen las características de los aviones occidentales. En el proceso, han desarrollado su doctrina de guerra y sus tácticas para tomar ventaja de las fortalezas de sus aviones, en particular de su caza principal, el Zero. En el otro bando se encuentran los estadounidenses, los británicos y sus naciones asociadas, que simplemente han asumido que los aviones japoneses o son iguales o inferiores a los suyos. ¿Qué tan complicado podría ser enfrentarlos? En otras palabras, se va a enfrentar un bando, los japoneses, con un plan probado contra un bando lleno de optimismo y convicción de superioridad que cree estar listo. Los resultados no son sorprendentes. Al inicio de la guerra, las victorias abrumadoras de los aviadores japoneses se siguen multiplicando, y los pilotos aliados solo buscan cómo sobrevivir los encuentros con los japoneses. Algo similar ocurre en mar y tierra. En las etapas iniciales de la guerra en el Pacífico, el Zero se enfrenta contra los siguientes aviones aliados: el Brewster Buffalo, el P-40 Tomahawk y el Wildcat, todos aviones estadounidenses. Por el lado británico se enfrentan con huracanes principalmente. Como se puede ver en la gráfica, el Zero japonés es más rápido, aunque en algunos casos no mucho más rápido que los otros. Pero hay una categoría: el Zero japonés es superior, no solamente a todos estos aviones de inicios de la guerra, sino a todos los aviones que vendrán más tarde. En el episodio previo, hacía la pregunta: ¿cuál fue el avión que nunca fue superado en su capacidad de giro? La respuesta es el Zero japonés. Y los aviones occidentales intentan al inicio de la guerra combatir a través de batallas de giros solamente para morir en el intento. Y quienes se dan cuenta que no es posible superar al Zero japonés en giros.
Intentan hacerlo a través de la velocidad o los ascensos o los descensos. Descubren que incluso en esas categorías el cero es su igual o incluso superior. Le doy un ejemplo de una táctica utilizada por los pilotos japoneses para tomar ventaja de sus fortalezas. El piloto Toshuki Sueda desarrolla la siguiente táctica. Durante el combate aéreo, si es perseguido por un avión aliado, en particular un Wildcat, el caza naval estadounidense, el piloto japonés se lanza en un agresivo ascenso vertical. El piloto estadounidense, por supuesto, lo persigue, convencido de que el japonés se ha metido en un callejón sin salida. Los dos aviones siguen ascendiendo y el piloto japonés debe evitar ponerse en la mira del estadounidense. A medida que ascienden, el estadounidense se da cuenta de que la distancia con el japonés, lejos de acortarse, se agranda. Continúa la persecución, pero al rato su motor empieza a fallar debido a la altura. Su esperanza entonces es que lo mismo le esté pasando al japonés, pero ese no es el caso. A medida que el avión estadounidense sigue perdiendo poder, el piloto se da cuenta que podría estar en problemas, ya que si deja de perseguir al japonés ahora, es ese piloto el que se transformará en el perseguidor. No le queda más que continuar el ascenso. Lamentablemente para el piloto estadounidense, el final de esta historia es que su avión se queda sin poder. El motor se apaga asfixiado sin aire, por lo que empieza a caer. Intenta encender su motor para recuperar el control, momento que es aprovechado por el piloto japonés para girar, y como su motor nunca se apagó, y por lo tanto sigue en control, ametralla y destroza al avión estadounidense mientras éste intenta recuperar el control. Una vez que suficientes pilotos estadounidenses de Wildcats mueren en estas circunstancias, su táctica de combate se adapta, y los pilotos estadounidenses ahora saben que nunca se debe perseguir en ascenso a un cero japonés. Es una trampa. Y así el cero japonés acumula su impresionante récord de combate del inicio de la guerra, en que la diferencia llegó a ser de 12-1. Por cada cero derribado, 12 aviones aliados son derribados. Por supuesto, a medida que el rival se familiariza con las tácticas enemigas, se desarrolla nuevas tácticas para contrarrestarlas, de ser posible, pero esto se aprende a precio de sangre. Pasamos entonces al siguiente factor, los pilotos. Las tácticas de combate no salen de la nada, no se crean por comité, son el resultado de la experiencia de los pilotos. Al iniciarse la guerra en el Pacífico, los estadounidenses envían a sus pilotos que cuentan con centenas de horas de entrenamiento, pero que no cuentan con un minuto de experiencia de combate. Las tácticas que han practicado hasta el cansancio son el resultado de una teoría o de lo observado en Europa y están por ser puestas a prueba. Los japoneses los reciben con pilotos con centenas de horas de entrenamiento y en muchos casos con centenas de horas de combate, lo que los pone a un nivel muy por encima de los pilotos occidentales, y descubrir en medio del combate que una maniobra muchas veces intentada no tiene el efecto esperado debe haber sido aterrador, ya que es muy probable que ahora ese piloto está por morir. La realidad es que el cero japonés no era esa combinación de monstruo y fantasma intocable que parecía ser al inicio de la guerra. Resulta ser un avión muy frágil y con varios defectos de diseño como cualquier otro, pero son los magníficos pilotos japoneses del inicio de la guerra los que lo hacen intocable. Uno de mis pilotos favoritos de la Segunda Guerra Mundial es Saburo Sakai, y entre su experiencia de guerra se encuentra enfrentar al Grumman Hellcat estadounidense, poderoso avión estadounidense que reemplaza al limitado Wildcat y que supera al cero casi en cada categoría. En un enfrentamiento sobre Iwo Jima, relatado en mi podcast, los pilotos estadounidenses que superan en número a Sakai son incapaces de derribarlo, pero incluso este piloto superior tiene que admitir que lo máximo que pueden hacer los pilotos japoneses que combaten al Hellcat estadounidenses utilizando el cero es aspirar a sobrevivir al enfrentar a un avión abrumadoramente superior.
Las victorias japonesas en China y al inicio de la guerra contra múltiples combatientes occidentales son responsabilidad de sus pilotos y de la superioridad de sus aviones. A medida que la guerra avanza y se descubren las debilidades del cero japonés y más pilotos japoneses experimentados mueren, sus reemplazantes son novatos, que al entrar en combate sin experiencia, pocas veces sobreviven sus encuentros con los pilotos aliados, que ahora son ellos, los expertos con tácticas de combate superiores y que vuelan en aviones mejores, por lo que se produce una espiral de muerte en que el Japón se debilita más y más. Un caso similar ocurre en Alemania, y sin pilotos experimentados, los avances y mejoras en modelos de aviones de poco sirven si los novatos pilotos alemanes caen ante pilotos superiores que siguen acumulando experiencia a costa de novatos. El tercer punto a mencionar es la evolución de los aviones. Una pregunta común entre los entusiastas de esta guerra es: ¿cuál fue el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta a esa pregunta es: ¿en qué momento de la guerra? Basado en la evidencia al inicio de la guerra en el Pacífico, por ejemplo, el mejor caza en esta zona es el Zero japonés. Pero para el final de la guerra, el Zero es un avión obsoleto que se utiliza para ataques suicidas. Si alguien dice que el mejor caza europeo fue el Spitfire británico, la pregunta sería: ¿cuál de las 24 versiones que existieron de ese avión? Lo mismo aplica al Bf-109 alemán y sus múltiples versiones. A medida que avanza la guerra se descubren defectos de diseño o el diseño existente ya no es apropiado vistos los avances que realiza el enemigo. En el video previo mencionaba los 3 factores básicos del caza de combate: la velocidad, el blindaje y el armamento. Y como estos 3 factores compiten entre ellos, ya que a mayor velocidad, menor espacio y peso, a mayor cantidad o calibre de armamento, mayor el peso, y por lo tanto menor la velocidad y menor el espacio para blindaje, a mayor blindaje, menos de todo se produce un dilema que cada nación responde de manera distinta. Hay un país en la Segunda Guerra Mundial que se destacó por intentar resolver este dilema con una mentalidad distinta. Los cazas de las etapas iniciales de la Segunda Guerra Mundial eran aviones ágiles, bonitos, esbeltos, que seguían la doctrina establecida de que el combate aéreo era una danza mortal en que 2 muy esbeltos combatientes se enfrentan buscando un punto débil o un error del rival. Los estadounidenses tuvieron una solución distinta para este tema. Ellos ven el combate aéreo desde el punto de vista de la fuerza, de la velocidad y de la potencia. Y eso lo resuelven principalmente a través de este aparato que usted ve en su pantalla. Le presento el Pratt Whitney R2800, doble avispa, double wasp, una salvajada de motor con 18 cilindros. Este motor pesaba alrededor de 2.350 libras. Era un motor de 1,34 metros de ancho y con todos sus componentes tenía una longitud de más de 2 metros. Este monstruo de motor era capaz de generar más de 2.000 caballos de fuerza. En la tabla en su pantalla puede ver las implicaciones. No solamente eso, sino que era un motor al que no era extraño que lo impactaban, y algunos de los 18 cilindros dejaban de funcionar al ser destrozados, pero el resto de los cilindros seguían funcionando, por lo que bien o mal, el avión seguía volando y el piloto salvaba la vida. Si a usted le gustan los aviones de la Segunda Guerra Mundial, reconocerá estos nombres. Este motor lo va a utilizar el F-6F Hellcat, el avión naval estadounidense de la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, que reemplazó al Wildcat estadounidense y dominó al Zero japonés. Se va a utilizar en bombarderos, como el B-26. Se va a utilizar en el F-4U Corsario, uno de los aviones favoritos de muchos de nosotros. Dado el tamaño del motor, los aviones que lo utilizarán serán de mayor tamaño y potencia, lo que les permite incrementar la velocidad, el blindaje, el armamento,
así como añadir tecnología. Uno de los nuevos aviones estadounidenses que utiliza este motor es el P-47 Thunderbolt. A alguien en el internet se le ocurrió hacer esta tabla que yo pongo aquí y usted puede ver en la parte izquierda al P-47 Thunderbolt estadounidense y en la parte derecha la comparación de la silueta de otros aviones. A este avión, los pilotos enemigos lo llamaron la botella de leche, al parecerse a esas botellas de leche en las que se despachaba la leche hace muchos años. Al entrar estos aviones estadounidenses a la guerra, inclinan la balanza a favor de los aliados. Le doy un ejemplo del impacto de la llegada de nuevos aviones al campo de batalla, utilizando el mismo ejemplo utilizado en este episodio. El piloto japonés Toshuki Sueda sigue utilizando su táctica de dejarse perseguir por el caza estadounidense y lanzarse en ascenso buscando ser perseguido. Ya estamos en 1943. Se combate sobre la isla de Wake y todo funciona como de costumbre y ahora tiene en la cola un Wildcat estadounidense. Al menos eso cree Sueda. Los estadounidenses están reemplazando su caza naval Wildcat con el Hellcat. Le presento los dos aviones. Como puede ver, son muy parecidos ya que los dos han salido de la misma fábrica felina. Pero el Hellcat trae el nuevo motor Pratt & Whitney, por lo que como se puede ver en este gráfico es de mayor tamaño. En estos encuentros a más de 300 kilómetros por hora, los pilotos solo tienen una fracción de segundo para ver al enemigo que aparece, y Sueda asume que lo persigue un Wildcat con más o menos 1.300 caballos de fuerza, cuando en realidad lo persigue un Hellcat con 2.000 caballos de fuerza. El piloto estadounidense inicia la persecución. Sueda espera que lo que siempre ocurra una vez más, por lo que de vez en cuando mira hacia atrás para asegurarse de que el estadounidense ha empezado a perder poder. Pero lo que descubre no es solamente que la distancia con el estadounidense no se está agrandando, sino que se está acortando. El avión estadounidense no está perdiendo poder, se acerca. Pero ya para este momento el piloto japonés ya no tiene nada que hacer. Si intenta escapar, si intenta hacer un giro o un descenso, va a mostrarle las alas y el fuselaje al piloto estadounidense, que le va a disparar. Tiene que continuar confiando en que el motor del estadounidense va a perder potencia y está por caer. Eso ya no ocurre y el piloto japonés llega al punto en que su avión pierde todo su poder y se desploma. Momento que el Hellcat que lo persigue aprovecha para con la mayor facilidad del mundo despedazarlo con sus 6 ametralladoras de alto calibre. El piloto estadounidense se retira convencido de que se ha enfrentado a un pobre piloto novato que ha cometido el último error de su vida. No sabe que ha derrotado a un as de combate japonés que utiliza una estrategia exitosa que ya no funciona. Poco a poco, son los japoneses los que adaptan su doctrina de combate, informando a sus pilotos que nunca deben lanzarse en ascenso ante un Hellcat, no van a sobrevivir. Estos son los factores adicionales que impactan el combate aéreo y esta combinación de factores las que determinan qué aviador tiene mayores posibilidades de sobrevivir en el combate aéreo. Menciono 2 factores adicionales antes de concluir el video. La logística. Tanto alemanes como japoneses inician esta guerra con convicciones similares. La superioridad de su raza, su destino manifiesto, término odioso, de dominar al planeta. La superioridad de sus guerreros. Los japoneses lo llamaban el espíritu guerrero. Los alemanes la superioridad de la voluntad. Un resultado desafortunado de esa convicción de inevitabilidad era el descuido de la logística y del cuidado de su equipo y combatientes. Para colmo, se enfrentan a las 3 naciones más industrializadas del planeta, por lo que la diferencia en recursos combinada con magníficas cadenas logísticas son uno de los factores adicionales a la larga deciden este enfrentamiento. A medida que la guerra avanza y uno de los bandos se va quedando sin logística porque no se prepararon para eso, la calidad de los aviones,
la disponibilidad de repuestos, la calidad del combustible, la capacidad de provisión de su nación se va deteriorando, con lo que se va deteriorando la calidad de sus aviones, lo que le cuesta la vida a pilotos, y la inevitable debacle continúa. A medida que avanza la guerra, los pilotos japoneses están agotados, siempre bajo ataque e incluso más alimentados. Esto impacta el combate aéreo al enfrentarse a pilotos bien alimentados y descansados, que además saben que combaten en aviones superiores. Espero que este análisis le haya servido. He regresado a mi pasatiempo de niñez y juventud de armar modelos de aviones de combate de esta guerra, por lo que creo que dedicaré algunos anexos a hacer videos de aviones que me gustan. Sus recomendaciones son bienvenidas, por favor, póngalas en los comentarios o me escribe. segundagm@outlook.com. Mi nombre es Jorge Rodríguez, del podcast La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Gracias por acompañarme.